Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¿Cómo estás, Titi? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias al Señor, con ánimos de empezar un Emocionada. nuevo trimestre. Démosle un aplauso de bienvenida al nuevo trimestre. Un aplauso. Un aplauso. Muchas gracias a toda la gente que trabaja detrás de esto, a los editores del nuevo folleto. Un aplauso también a nuestro amigo Cristian, que hizo la gráfica de este trimestre. Me encantó. Preciosa. Me encantó. Me encantó. En 8 bits. Fue perfecta. Aparte se esmeró en hacer la GIF y todo, así que tenemos un excelente equipo. Excelente. Bienvenidos sean ustedes. Excelente. Igual, gracias por escucharnos cada semana. Que el Señor bendiga sus trabajos como maestro de escuela sabática y los que no son maestros también en su ministerio, los que estén trabajando en su iglesia. Les recuerdo que pueden encontrarnos en nuestras plataformas de Spotify, tanto como en YouTube, en Instagram, de Ministerio Joven Chile, así como en las de la División Sudamericana. También tienen un montón de materiales en nuestras páginas como Inverse. Hoy día tenemos una sorpresa. Tenemos el Inverse semanal, también tenemos nuestros quiz, el punto clave y también los lettering con los resúmenes del grupo pequeño que pueden encontrar también en nuestras páginas. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial de hoy. Alguien que hace rato lo queríamos traer, una contratación. Fue difícil traerlo, así como Messi al PSG. Hoy día tenemos a Moisés Vélez, nuestro encargado semanal de Inverse. Bienvenido, Moisés. Un aplauso para Moisés. Bienvenido. Titi, por favor. Vaya. Agradeciendo al Señor por el privilegio de estar en este espacio. Creo que es un espacio muy lindo donde se comparte la lección. Y bueno, saludos a los que nos escuchan ahora y los escucharán después. Y sí, la verdad es un privilegio que poder considerarme para estar en este programa. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, Moisés, por participar con nosotros. Y también dedicarle un saludo a todos nuestros amigos que hacen podcast, los que han participado con nosotros. Y también un saludo para nosotros, una felicitación, un abrazo, Titi, para ti, a la distancia. Porque ayer fue el día del podcast. ¿Verdad? O esta semana fue el día del podcast. Así que felicidades a todas las personas, a todos los hermanos que se dedican a hacer este ministerio del podcast, que no es fácil, pero es muy importante a todos los que le llega, a todos los que lo escuchan. Y así como vimos en los comentarios, la Titi lo va a leer, ha sido una bendición para un montón. Hasta me emocioné con los comentarios de esta semana. Titi, ¿leemos los comentarios antes de comenzar? Por supuesto. Ya, leamos los comentarios. A ver. Primero, tenemos unos saludos de los chats. ¿Cómo se llama esto? De directo. Moni Ramírez y Cristian Lorca nos saludan. Tenemos un comentario de Jennifer Dinamarca. Dice: excelente programa para término de trimestre. Muchas gracias. Fui muy feliz cuando lo subieron antes. Nos alegra que les guste. Pamela Cifuentes dijo: súper claro y muy productivo el programa, chicos. Gracias por ser la luz. Por ser luz para muchos en este mundo de oscuridad. Saludos. Oh. Saludos, muchas gracias por sus palabritas tan lindas. Rubén Acevedo Maturana dijo: saludos, Mati y Titi, que el Señor les siga bendiciendo. Muchas gracias, Rubén. Rubea. Bueno, muchas gracias para ti también. Victoria Gallardo dice: súper como siempre, gracias, bendiciones. Y también le recuerda a Betsa que escuche el resumen. Saludos, chiquillos, para todos ustedes. Tengo un último comentario que era el más larguito, pero no voy a dejar de leerlo porque está muy lindo. Dice Flor Sabate: hace un año Dios volvió a buscarme, después de ver morir a mi mamá de cáncer. Se fue la tristeza y volvió la alegría y esperanza, porque sé que voy a volver a verla muy pronto. Apenas volví a la iglesia me pusieron a trabajar con los jóvenes y empezamos a estudiar la lección para jóvenes por primera vez en la iglesia de Rosario Centro, provincia de Santa Fe, Argentina. Este espacio me ayudó muchísimo a retomar mi estudio de la Biblia y a repasar la lección para compartirla con los jóvenes después. Realmente lo que hacen es una bendición para muchos. Los felicito y gracias. Lo escucho todos los sábados antes de ir a la iglesia.
Mi corazón se derrite. Qué lindo, qué lindo. No Qué estoy lindo llorando. Oye, agradezco los mensajes. O sea, igual son agradecer estos saludos porque, aunque ustedes no lo crean, son un golpe de dopamina para nosotros. Nuestra motivación es intrínseca, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos motiva a hacer el podcast. Pero esto nos da un golpe muy lindo, saber que la gente le afecta positivamente, que ha sido una bendición así como para nosotros. Así que gracias por los saludos, siempre son bien recibidos. Y también las críticas son bien recibidas, ¿no? Las tomamos con responsabilidad. Que el Señor les bendiga a donde estén. Y recuerden que los invitamos a participar. Los que tengan ministerios propios en sus iglesias pueden escribirnos en el directo a mi Instagram personal, de Matías Bascuñán, o incluso en los comentarios, ¿ya? Si nos escriben en los comentarios igual lo vamos a leer. Así que pueden escribirnos y nosotros vamos a postularlos para que puedan participar este trimestre en el podcast. Que estamos hablando del libro de Deuteronomio, el nuevo folleto. Ya pasó el de sexualidad, que fue un poco rudo, quizás nos trataron de conservadores, de lo que nos quieran de arcaico, pero lo importante es lo que el Señor, es la voluntad del Señor, o lo que el Señor quiere decir en su palabra, y nosotros atenernos a ella. Moisés, cuéntanos un poquito. Bienvenido, Moisés, de dónde eres, qué es lo que estás haciendo, en dónde estás. Que se presente. Ok, bueno. Soy de Venezuela. ¿Cómo no? Me presento. Bueno, sí, venezolano, resido en Santiago. Soy ingeniero de profesión, así que de eso trabajo. También tengo la dicha de estar en el equipo de Inverse, en español. Bueno, también es que parte, obviamente, de GYC Chile. Así que ya estamos, apoyando en el Señor lo que podamos hacer, lo que el Señor nos permita. Bien, muy bien, Moisés. Que el Señor te bendiga. Ahí estábamos hablando que habíamos coincidido un par de veces en algunos lugares. Y que el Señor bendiga el trabajo en Inverse, que es una bendición igual para todos nuestros jóvenes. Es como nuestro programa televisivo. Nosotros somos con el programa radial y ellos son como el programa televisivo. Claro. Dios bendiga el podcast. Claro. Vamos a orar para comenzar. Le vamos a pedir a Moisés que pueda hacer una oración para empezar. Y ya vamos a comentar el folleto o la lección de esta semana, ¿verdad? Con gusto. Oremos. Padre de los cielos, qué privilegio que podamos estudiar tu palabra y en un libro tan importante como es Deuteronomio. Y allí nos dirás, nos exhortarás y nos mostrarás que nos amas profundamente. Que tu amor nos impacte en nuestros corazones, nuestras conciencias y podamos ser llenados de ti y servirte en nombre de Jesús. Amén. Ahora viene Inicia. Vamos a comenzar con este nuevo folleto. Estoy súper emocionada. Me gusta iniciar un nuevo folleto. Es como una nueva temporada, así. Sí, y nos cambiamos todo. Cambiamos formato, cambiamos imágenes, cambiamos... Como que invitados. cambiamos el switch. No sé. Lo único que no nos cambian son a nosotros. Claro. Esperamos que sigan así. Vamos a estudiar en esta lección, bueno, en todo este folleto sobre el libro de Deuteronomio. Y como es la primera lección, como es nuestra primera semana estudiándolo, vamos a ver la importancia. Ya, primero les digo, el título de la lección dice Pactos y Sermones. No muchas personas tienen interés sobre el libro de Deuteronomio, pero sí es un libro importante. Si vemos el contexto de Deuteronomio, era cuando se nos iba el líder que tenía Israel, ya estaba cerca de su muerte, Moisés. Entonces, ¿él qué quería hacer? Quería motivar al pueblo para que se acercara más al Señor, para que buscaran más y dejaran ese corazón de piedra que tenían y tuvieran una relación importante con Dios. Entonces, ¿el qué hace? Deja todo Deuteronomio para el pueblo, para que ellos recordaran de dónde venían, de dónde los había sacado el Señor y cuál era el plan que el Señor tenía para ellos. Porque estábamos hablando de una generación totalmente nueva, po. Los que habían salido de Egipto ya no estaban, entonces de alguna manera había que recordarles todo lo que el Señor había hecho por ellos.
Y por eso es tan importante Deuteronomio, que nos recuerden de dónde nos sacó el Señor y qué experiencia hemos pasado con el Señor para recordar las maravillas que ha hecho con nosotros. Así que vamos a estudiar este maravilloso libro y ahora te doy el pase a Timothy. Bien, vamos a hablar sobre leyes que están en el mundo. Ya lo hemos hecho antes, pero como el libro de Deuteronomio, ahí vamos a estudiar lo que significa, literalmente significa segunda ley, ¿ya? Pero bueno, ahí vamos a analizarlo un poquito. Vamos a hablar de las leyes de las religiones. Yo hace mucho tiempo igual me había consultado algo como esto, cuáles eran las leyes que tenían las religiones en el mundo, porque si la Biblia tiene 10 mandamientos y es una religión social, tiene que haber en las otras sociedades donde hay religiones igual y son afectadas por tienen que haber mandatos. Entonces buscamos las leyes de las religiones, ¿ya? Voy a dar de 3. Del Islam primero, por ejemplo, se basan en los pilares, así le llaman ellos, ¿no? En los 5 pilares del Islam. Y los 5 pilares del Islam son la fe, la plegaria, la limosna, la peregrinación y el ayuno. Y aquí uno puede entenderlo un poco más, ¿no? ¿Por qué el Ramadán es tan importante? ¿Por qué la peregrinación y la limosna, por ejemplo? O las plegarias, ¿no? Que es parte muy importante del Islam, que nosotros vemos que ellos siempre en ciertos horarios se arrodillan independiente de donde estén. También están los mandamientos hindúes. Bueno, los mandamientos hindúes son varios, pero habían 5 o 4 esenciales que se basan en las prácticas hindúes, ¿ya? Por ejemplo, que se prohíbe comer carne, la primera, se prohíbe comer carne especialmente de vaca, ya que son sagradas. Yo sabía, pero no me he dado cuenta cómo es la práctica porque conozco muy poca gente hindú. Otra es que se prohíbe el casamiento entre individuos que pertenezcan de distintas castas. Eso me pareció muy peculiar. Porque si eso pasara aquí en Latinoamérica sería algo racista. Pero ellos, bueno, eso yo lo sabía, ¿no? Muchos de los matrimonios arreglados entre los hindúes, porque uno de sus mandamientos es que se tienen que casar dentro de las mismas castas. Un tercero es que se debe perseguir la iluminación a través del rechazo del mundo material y del ciclo eterno de reencarnaciones. ¿Ya? Eso lo conocía. Incluso los Hare Krishna velan por la reencarnación, me parece. No estoy seguro. Si fue un acto de ignorancia, me perdonan, pero sabía que ellos, una de sus creencias era la reencarnación. Y un cuarto es, se debe hacer ofrendas en el altar a las deidades mayores, así como a las menores, dependiendo del culto practicado. Eso también es conocido en el hinduismo, tienen muchos altares y se hacen muchos sacrificios. Incluso hay épocas donde se matan muchos animales por causa de las fiestas hindúes. Y bueno, y una tercera que es más conocida es la ley judía. Y uno va a decir, pero se supone que la ley judía debería ser la misma que la cristiana, que la bíblica. Pero algún rabino judío se encargó de buscar todos los puntos de la Torá, o sea, desde los libros que vamos a leer ahora, porque el Deuteronomio es el último libro de la Torá, donde hay un mandato. Y él concluyó que hay por lo menos 613 mandatos. A esto se le llama la mitzvah. Y es la que los judíos ortodoxos hoy día intentan de cumplir. Pero el ortodoxo hoy día no solo tiene la mitzvah, sino que tiene la gemara. Y aparte otros comentarios rabínicos que le van poniendo cercos y más cercos a la ley, que en esencia son los 10 mandamientos. Esos son los datos de alto impacto hoy día, Cecilia. Muchas gracias. Ahora viene Escribe. Vamos a comentar el texto bíblico de esta semana que se encuentra en nuestro libro de estudio, Deuteronomio. Vamos a empezar con el capítulo 1, principalmente los versículos del 19 al 37. Y vamos a hacer un comentario sobre esto, así que le voy a pedir a nuestro invitado que sea el primero en comentar el texto de esta semana. ¿Qué le pareció a Moisés el texto? Mire, Moisés, tiene el nombre. Hacia mi tocayo, ¿sí? Tiene el nombre del profeta. ¿Qué tal Moisés hablando de Moisés? Con autoridad puede comentar. Mira, es llamativo, como ya mencionaste, que Deuteronomio significa segunda ley. Viene de Deutronomos, de la Septuaginta, así lo traduce, aunque también vemos que es conocido como Mishneh Torah, repetición de la Torah, así era conocido. ¿Por qué repetirla? Creo que ya Titi comentó de que había generación que querían saber por qué ahora están por segunda vez a la orilla del Jordán. Recordemos que
están a orillas del Jordán, y luego por el evento de los espías que por su incredulidad no quisieron tomar la tierra, y por tanto Dios permite que estén 40 años más en el desierto. Y obviamente muchos eran bebés, o quizás no habían nacido, pero están otra vez, esta vez sí conscientes de estar otra vez a las fronteras del Jordán. Pero es que además, en este capítulo, Moisés, cuando empieza a relatar, lo primero que hace, estas son las palabras. De hecho, por eso es que el libro se llama, en hebreo se llama Devarim, palabras. Lo importante es los discursos, los sermones. Y ese discurso que hace Moisés, él trata de dejar un legado a esta generación que va a entrar a la tierra prometida y que no va a estar él, porque él ya se fue dicho que no iba a entrar a la tierra prometida. Así que es un legado muy importante, y me llama la atención que en los primeros versos se mencionan los lugares donde ocurrieron tremendas apostasías, pero no mencionan los pecados. Yo creo que es la intención, muchos comentadores así también indican, que es porque él quiere recordar que Dios le da una gran misericordia, inmensa misericordia, que a pesar de tanta apostasía, Dios permite que puedan entrar a la tierra prometida, y es por gracia, porque no lo merecían. Yo creo que sé como más o menos los discursos, y hay comentadores que indican cuando los libros empiezan, estas son las palabras que habló Moisés, esa frase implica que está llamando a aceptación, o sea, es como una especie de reflexión. Y sin duda, este libro es importante para ello, este primer capítulo lo esboza de esa forma. Gracias. Muchas gracias, Moisés, por el comentario. Mati. No tengo nada que decir después de Moisés. Ok. No soy Josué. Ok. Deuteronomio. Deuteronomio es un libro que sella al final la Torá, ¿no? Que es el último libro que escribe Moisés, o que lo dicta, porque vemos que es su último sermón, ya que él se está despidiendo. ¿Ya? Algunos proponen que lo escribió Josué, o que la última parte, que es la que él se despide y va a morir, la escribe Josué, o quizá algún discípulo. Pero Deuteronomio tiene este atisbo de tristeza, porque es de despedida. Y en el capítulo 1, él está haciendo recién la introducción, como en gran parte de los libros, como decía Moisés, ¿no? Que el Moisés que está con nosotros, como decía Moisés, no el que está en el cielo, en la eternidad. Que estas son las palabras de Moisés, pero son las palabras de despedida. Y el nombre en griego, también en todo caso en latín, que es Deuteronomio, o Deuteronomos, o Deuteronomi, significa literalmente la segunda ley. Pero mi pregunta, mi consulta, incluso a los que están escuchando, cuando nosotros leemos Deuteronomio, ¿es una segunda ley? O sea, ¿es otra ley? ¿Es otra ley aparte de la que ya habían dado en Éxodo? ¿O es la misma ley? Entonces, cuando se le pone Deuteronomio, o el que concluye ponerle Deuteronomio en griego, lo que está sacando en conclusión es el tema del libro, y es que se está repitiendo por segunda vez la ley. Por eso en la Shema, que está en Deuteronomio 6, se repiten los mandamientos, o se insta a que sean los mandamientos que ya se habían dicho antes, que se repitan. Entonces, cuando leemos el capítulo 1, hay una introducción a estos mandatos. ¿Por qué? Porque esta es otra generación. Y dice que incluso en el capítulo 1, en el verso 11 dice que, en el 10 dice que ya son muchos, son como hasta las estrellas. Dice, el Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son ustedes tanto como las estrellas del cielo. O sea, son muchas personas. Y no solo eso, sino que son personas que ellos daban por botín. ¿A dónde salía eso? En el 39, en el verso 39 dice, en cuanto a sus hijos pequeños que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, de quienes ustedes pensaron que servirían como botín. Qué mala onda, ¿no? Ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán porque yo se las he dado. Entonces, las personas que se veían como las menos valiosas, ya que es lo que dice Pablo después, que Dios ocupa a lo menos valioso para exaltarlo, y a lo menos importante para demostrar de que Dios es Dios. Entonces, en esta introducción, Moisés le está hablando a esta nueva generación que se supone que no tenía valor, pero son los que finalmente se habían, entre comillas, comportado mejor que sus padres. Pero Deuteronomio igual es triste, ¿no? Porque al final igual como que se profetiza un poco el error final que va a cometer Israel. Pero bueno, en conclusión, quiero decir que Deuteronomio es un llamado a que vuelvan a la ley.
Es un llamado a que se den cuenta de que somos intrínsecamente malos, pero la obediencia es un deleite. El problema que tenemos como generación, como la generación de Deuteronomio, como generación nosotros propia de nuestra generación, es que demonizamos la obediencia. O demonizamos incluso el exaltar la obediencia porque estamos acostumbrados a que la gente exalte la obediencia. Pero no porque la gente esté acostumbrada a exaltar la obediencia desde tiempos memorables, significa que la obediencia es mala. La obediencia no es un problema, la obediencia es un privilegio. Es un privilegio. Y el que lo ve como una carga tiene un problema para con Dios, porque el mismo Jesús dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Por eso el amar a Dios y el cumplir sus mandamientos es un privilegio. Y como lo explica finalmente Deuteronomio en sus últimos capítulos, genera obediencia. Entonces no es malo exaltar la ley, no es malo hablar de esta, no es malo hablar de la obediencia, sino que es un privilegio, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque nosotros entendemos que somos débiles, que somos personas que naturalmente no guardamos la ley. Pero quiero terminar con esto. El libro de Deuteronomios tiene el mismo tópico que el libro de Daniel. ¿Y cuál es este tópico? Y es que la fidelidad es la que te da finalmente la obediencia. La fidelidad es la que te sostiene al fin de todo. Porque Daniel, capítulo tras capítulo, enseña esto. Hasta los libros proféticos. Van a ser perseguidos y todo, pero dice: pero los justos resplandecerán. Y los que enseñen de esta justicia resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Entonces, la fidelidad, así como la fidelidad de Daniel, es la que te va a traer bendición. Y no así los que buscan mangullar o eliminar la obediencia. Ya que hay que amar la obediencia, porque en la eternidad vamos a ser obedientes para siempre. Así que la obediencia es parte del ser humano, aunque cueste, es algo que el cristiano o el creyente debería ejercer. Eso, Titi. Muchas gracias a ambos por sus comentarios. Les soy sincera, yo cuando era más pequeñita y me contaba la historia del pueblo de Israel, yo no entendía por qué esta historia estaba en la Biblia. Era como, no entiendo por qué el Señor quiere que escuchemos una historia de un pueblo tan desobediente. No entiendo cuál es el propósito de que nosotros veamos la desobediencia de ellos. Y uno, mientras va creciendo, se va dando cuenta de que lo que quiere el Señor finalmente para esto es que nosotros no cometamos los mismos errores. Si el Señor deja esta historia en la Biblia de tantas personas que se equivocaron, es porque no quiere que caigamos en lo mismo. Y me imagino que así tuvo que haber sido para Moisés, que ese sentir de, por favor, no cometan los mismos errores, no hagan lo mismo que sus padres, no se equivoquen en las mismas cosas. Y resaltar más que nada que los capítulos de Deuteronomio, además de resaltar la ley, yo creo que resaltan la misericordia del Señor. Mucho, 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 mucho. Porque uno puede pensar, no, si el Antiguo Testamento, el Dios que teníamos no era un Dios de amor, o no se notaba tanto el amor de Dios para con su pueblo. Pero toda la paciencia y todo el perdón que tuvo hacia el pueblo de Israel, yo creo que están sumamente equivocados, porque el Señor muestra su amor, muestra su infinito amor para con un pueblo que no lo merece. Entonces me gusta mucho que recordemos esto a través de Moisés, de las palabras de Moisés, y también que recuerden finalmente que hay que acercarse al Señor, que no cometamos los mismos errores y que lo busquemos de todo corazón, que también esto es vigente para nosotros. Claro, como en el tiempo de Esdras y Nehemías, que encuentran los libros de la ley, encuentran los libros de Deuteronomio, y ellos lo leen y ellos se dan cuenta, ellos dicen: nosotros fuimos malos. Y es porque el Señor constantemente, a pesar de decirte: oye, si obedeces te va a ir bien, pero bueno, si no lo dice, ¿no? Pero si desobedece, Dios igual es bueno, igual es misericordioso, igual da gracia, igual da ayuda. Pero hay que entender eso, ¿no? Que el hombre es intrínsecamente malo y conoce el bien por ciencia,
pero debería practicarlo con paciencia. Amén. Me salió verso. Me estoy volviendo bravo. Oye, y recordando esa historia, me gusta mucho cuando leen la ley, porque siempre hay un reavivamiento en el pueblo. Así que es completamente necesario. Ahora viene Asimila. En Asimila me gustaría que me ayudaran a recordar las veces en las que el pueblo de Dios decepcionó a nuestro Dios. Como cuando, no sé, aquí teníamos el ejemplo en la Biblia de cuando fueron a la tierra prometida y no confiaron porque habían pueblos que tenían fuerza o habían gigantes, ya, y no confiaron para nada en el Señor. Ese es un ejemplo. ¿Cuál otro se les viene a la mente? Yo me acuerdo de cuando piden rey. Siento que eso como que le hizo mucho daño a la relación de ellos con Dios, porque finalmente todo lo que pasa después es porque tenían reyes. Y reyes malos. Moisés, ¿se le No, ocurre yo recordaría el alguna becerro de oro. El becerro de oro. frase? Ese pequeñito, bueno, tremendo. Tremenda apostasía fue ese evento. Claro. Y también hay unos que de repente no son tan como vistosos. Ponte tú cuando estaban alegando de que no tenían carne. Esas son como cosas pequeñas, pero que llevaron a deteriorarse la relación con el Señor, po. ¿Qué otro? A ver. Me acuerdo en la casa, ¿te acordás, Titi, cuando íbamos a almorzar y el hermano decía, ¿y qué esto? Porque no tenía carne el plato. Y decía, ¿y la comida? Claro. Ok. Y cuando Claro. no tenía carne el plato, a decir, ¿y qué vamos a comer? Y estaba el plato lleno de cosas, pero él no entendía por qué no había carne. ¿Y qué es esto? Recuerdo también cuando había un profeta, creo que era, que quería maldecir al pueblo de Israel y el Señor no lo estaba dejando. Y mientras que pasaba Balaam. todo eso, el pueblo de Dios estaba... Estaban como peleando, no me acuerdo bien cómo era la historia. No, la historia de Balaam, Balak contrata a Balaam para maldecirlo. A todo esto los judíos le llaman brujo a Balaam, pero en la Biblia aparece como profeta. Y va a maldecir al pueblo y no puede. Y hace altares para quemar animales y todo, pero cuando lo va a maldecir, el Señor no le permite. Y lo toma y da una bendición a Israel. Claro, pero si no me equivoco, mientras pasaba todo eso, el pueblo no lo estaba mereciendo para nada, como que no... Después después contrata prostitutas. Todo eso, Claro. bueno. Después pasa eso. Después Ya. Balaam dice, ya nos sirvió esto, entonces contratemos mujeres que puedan hacerlos caer. Y ahí hay una de las grandes caídas de Israel, es esa. Ay, bueno, ya, no recordemos más, no saquemos más trapitos del pueblo de Israel. Principalmente lo que quiero hacer al recordar todas estas equivocaciones es que el pueblo de Israel no merecía para nada el amor de Dios ni la misericordia de él. Se habían equivocado bastante feo y muchas veces. Y el Señor, a pesar de todo eso, siempre buscó una relación con ellos. Siempre quiso ser un Dios personal, quiso que se acercaran a Él y les daba más oportunidades. Y uno puede pensar, ¡ay, qué porfiado el pueblo de Dios! Pero nosotros somos igual que ellos. Ya nosotros en nuestra vida constantemente le estamos dando la espalda al Señor de distintas maneras, quizá de algunas formas más feas que otras. Así que llamar a sentirse identificado con el pueblo de Israel, aunque sean unos desobedientes, porque nosotros también lo Oye, el somos. principal error, Ujú. o sea, hay un montón de factores que uno puede decir, pasó por esto, pero principal error, podríamos decir que es la terquedad. Porque el orgullo, ¿no? Pero Claro. la terquedad, según 1 Samuel, si no me equivoco, 16 o 26, cuando Saúl comete el pecado de llevarse los animales.
Y Samuel le dice, oye, el pecado de terquedad, le dice, como pecado, le dice, es como el de idolatría. Y el de orgullo es como el de consultación a los muertos. Entonces, la terquedad, somos tercos. Oye, yo me reconozco como terco, pero las personas somos tercas, pero tercas. Como que pensamos de que porque lo aprendimos en la escuela o porque lo leímos en un libro ya lo sabemos y nadie nos puede corregir, ni no seamos sabios en nuestra propia opinión. O sea, no seamos tercos. El Señor aborrece 6 cosas y odia 6 cosas y 7, aún de estas 7, aborrece. Y la primera, el orgullo. Y el orgullo siempre nos lleva a caer. Entonces, bueno, el contraste de la obediencia es el orgullo, porque para obedecer hay que menoscabar el orgullo. Entonces, eso es una de las lecciones de Deuteronomio, que nosotros batallamos constantemente con el orgullo. Incluso para recibir la gracia, hay que dejar de lado el orgullo. Porque tenemos que aceptar que es Dios que nos salva. Eso significa que hasta con eso pelea el orgullo, hasta con la gracia. Entonces, quizá un llamado a atención, o quizá una reflexión de esto, sería que la terquedad es uno de los peores pecados. ¿Sí? Claro. Y regularmente somos tercos, pero terco, o sea, terco. El versículo 26 dice, sin embargo no quisisteis subir, más bien fuisteis rebeldes contra el mandato de Jehová vuestro Dios. Finalmente, recalcar que estas palabras, si las están repitiendo y las están dejando en la Biblia, es por algo. Es para que toque tu corazoncito de piedra y se vuelva Amén. Un corazón de carne. Mira, te diré que lo que se me ocurrió comentar es justamente lo que hace David y también Pablo cuando dicen, si escucháis la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Y en este enfoque también Pablo hace en 1 Corintios 10 y dice que fueron bautizados en la nube, Dios los alimentaba, les daba agua y agua dulce. Cristo hacía todo para ellos, para que recibiesen su amor y le respondiesen ese amor. Pero creo que Matías va al punto, o sea, si no, porque la antítesis, o la terquedad por supuesto, lleva a la incredulidad. Pero si dejo que Dios me acerque a Él, voy a obedecer su voz. Y eso lamentablemente le pasó a ellos. Dios les dijo, vayan y tomen posesión. No dije vayan e inspeccionen o vayan y digan que no se puede. Es vayan y tómela. Creer la palabra de Dios o la terquedad sin duda alguna lleva a la incredulidad y eso trae grandes estragos para nosotros como pueblo del Señor. Ahora viene Diáloga. En el contexto de Deuteronomio hay algo que podemos resaltar, y es que el pueblo de Dios, a pesar de ser terco, o nosotros mismos a pesar de ser tercos, pero el pueblo de Dios de Deuteronomio fue libertado. O sea, el mismo capítulo 1 dice, porque en el mismo versículo 19 dice, por ejemplo, obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Oreb rumbo a la región montañosa de los amorreos y cruzamos todo el inmenso y terrible desierto que ustedes han visto, y así llegamos a Cades Barnea. Entonces, habla de que, bueno, obedecieron y fueron libertados. Fueron libertados de Egipto. O sea, salieron de la tierra de Egipto donde eran siervos, y no solo siervos, sino que esclavos. Esclavos, perdón. ¿Verdad que esto es internacional? No es chileno solamente. Esclavos. Entonces, la pregunta de esta tarde es, así como el pueblo de Dios fue libertado, ¿hay algún momento, me gustaría saber de los que están escuchando, que hayan sido libertados de una situación peligrosa, de una adicción, que hayan sido libertados de alguna situación que el Señor te libertó y hoy día te sientes libre en el nombre de Jesucristo? Me gustaría preguntarle al invitado, estimado Moisés, tocayo del escritor de este libro que estamos estudiando, ¿hay alguna situación de la que el Señor te haya libertado, amigo? Demasiadas, sin duda alguna. Y mira, debo decirle que esta lección la vi muy propia. Hay pocas lecciones que uno la siente propia. Porque el paradigma era complejo. Eran hombres fuertes, hombres que están acostumbrados a las batallas. De hecho, hay hallazgos arqueológicos que estiman de que ese pueblo era un pueblo como los 300, ¿no? Los de... eran hombres así legionarios de batalla. Y además tenían las ciudades amuralladas, tenían carros de guerra. Todo parecía imposible. Pero la palabra de Dios, de hecho Moisés dice, me llama la atención, que dice, no temáis ni tengáis miedo,
porque vuestro Dios va delante de vosotros y combatirá por vosotros, tal como lo hizo en Egipto. Eso está en el versículo 29 y 30, ¿no? Entonces es maravilloso que Dios realmente desea abrir las puertas, pero nuestra incredulidad nos limita. Y yo quisiera aprovechar y mencionar algo acá que hace Helen White en este relato, donde relaciona este episodio de Cades Barnea. Ella dice, pues recordemos que este episodio termina diciendo de que no pasarán al desierto, porque ellos de hecho dicen, Dios nos odia y ojalá muramos en el desierto. Y Dios, bueno, si ustedes desean eso, perecen en el desierto. Dice acá, durante 40 años la incredulidad, la murmuración, la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de tristeza por tantos años. Eso lo hace en Mensaje Excelente, página 78. Yo creo que esas fueron las cosas que más me llaman la atención y que si debo más aceptar a Cristo, pedir más de Él, buscar más de Él, y ahí Él va a liberar del pasado. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Moisés. Acotar de que cuando una persona se acerca al Señor, hay bueno, la matemática, yo siempre digo esto cuando predico, ¿no? La matemática es que el que conoce a Jesucristo no es el mismo. Es una matemática que debería ganar el premio Nobel. No hay matemática, la Titi, de conversión. O sea, la persona que conoce a Jesús no es la misma. Pero quiero decir otra, que me gustaría agregar otra más. Me gustaría agregar de repente hay una fracción a esta ecuación. Y es que el que se acerca al Señor se da cuenta se arrepiente, ¿no? Se da cuenta de lo falto que es. Digamos, de lo pecador que es, ¿ya? Porque naturalmente las personas que estudian la Biblia mediante oración se van dando cuenta que necesitan de Dios, porque sin Dios nada podemos hacer. Entonces es lo que pasa aquí en Deuteronomio, es lo que pasa en estos versículos. En el 41 dice, ustedes respondieron, hemos pecado en contra del Señor, pero iremos y pelearemos como el Señor Dios nuestro lo ha ordenado. Es necesario encontrarse con el Señor porque Él te va a dar cuentas de lo falto que estás, o sea, de lo que necesitas. Amén. Y así como dice Moisés, el Señor es el que nos liberta. No solamente nos muestra nuestra necesidad, sino que nos ayuda a batallar y a vencer. Ahora viene Aplica. En Patriarca y Profetas dice así: el pueblo estaba desesperanzado en su desaliento y desesperación. Se elevó un lamento de agonía que se entremezcló con el confuso murmullo de las voces. Caleb comprendió la situación y, lleno de audacia para defender la palabra de Dios, hizo cuanto pudo para contrarrestar la influencia maléfica de sus compañeros infieles. Calló el pueblo un momento para escuchar sus palabras de aliento y esperanza con respecto a la buena tierra. No contradijo lo ya dicho. Las murallas eran altas y los cananeos eran fuertes, pero Dios había prometido la tierra a Israel. Subamos luego y tomemos posesión de ella, insistió Caleb, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Amén, amén. Historia, por ese amén, amén. La historia de Números que tiene su conclusión preciosa en Josué. Cómo finalmente el Señor les da todas las tierras que ellos quisieron y que ellos le pidieron a Dios. Así que, bueno, estamos finalizando. Se hizo cortita. Tuvimos harta interrupción de nuestros perritos. Para ahora los vamos a invitar porque así interrumpiendo no sirve. Hay que hacer un consenso. Gracias, Moisés, por haber asistido. Bueno, hacemos propaganda como toda la semana ya de nuestro espacio Inverse, de Espacio Joven. Bueno, Espacio Joven ha sido un boom. Yo estuve en el Congreso de Jóvenes y cómo los jóvenes hacían su espacio joven fue muy bonito. Y saber que también en toda Latinoamérica o Hispanoamérica o Iberoamérica, porque también ha llegado a otros lados que nosotros no sabemos, ha sido una bendición. Y Moisés ha sido parte de esto como desde un origen, porque este folleto de jóvenes nació de los jóvenes, bueno, adventistas y de GYC, que Inverse es parte de GYC.
y nosotros hemos sido parte nomás de este movimiento. Así que agradecemos al Señor por eso. Recordarles que Inver se sube todas las semanas. Moisés de vez en cuando hoy participa. Gracias, Moisés, por haber venido hoy, por haber participado con nosotros. Que el Señor bendiga tu ministerio, tu familia, tu trabajo. Y esperamos tenerte en una nueva edición. ¿Quién sabe? Titi, gracias también. Recordarles que todos nuestros materiales están en Spotify. Bueno, nos ha costado subirlo en Spotify, ¿eh? Perdón los que escuchan solo en Spotify, pero pueden escucharlo en YouTube, ¿ya? Se puede escuchar en YouTube, también en Instagram. Perdonen. A veces en Facebook, a veces en Facebook. Y también en Jóvenes Adventista Oficial, que es la de la división sudamericana. Y ahí tienen un montón de material. Resúmenes que hace el pastor Campitelli, así como resúmenes que hacen chicos de la UPU. Y también en nuestras páginas de Ministerio Joven Chile pueden encontrar el lettering, los resúmenes de grupo pequeño, el punto clave y los quiz semanales. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Te la digo al tiro. Se llama La rebelión y sus consecuencias. Ya viene, ya empezamos ya. Así que, bueno, que el Señor les bendiga. Recuerden estudiar su folleto de escuela sabática. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. 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 Y gracias por el privilegio. Dios los bendiga.